estructura del estudio romano se va a dividir en dos. La primera parte es general, la segunda especial. Se va a dividir en dos partes que van a lograr el estudio de manera pedagógica y didáctica. Pues con la manera propedéutica, que el conjunto de saberes necesarios para que el estudio de la materia sea efectivo. En la primera parte, en la general, vamos a ver la historia de Roma, la evolución de Roma y la jurisprudencia, que esto nos conlleva a la teoría jurídica del derecho romano. La historia de Roma, del derecho romano, abarca toda la información que vamos a adquirir respecto a la historia, evolución y jurisprudencia. La segunda parte, que es la especial, la segunda parte del estudio de la estructura del derecho romano es la especial. Esta abarca las instituciones jurídicas romanas, dentro de las cuales está primero el régimen de las personas, segundo el régimen de las cosas, tercero el régimen de las obligaciones, cuarta el régimen de los contratos y por último el régimen de las sucesiones. Con esto damos por concluido la estructura del estudio del derecho romano. Ahora veremos la interrelación del derecho romano con nuestro Código Civil colombiano. Con la evolución del derecho romano, desde el Génesis hasta el periodo posclásico en el que se gestó la estructura estatal, donde comenzamos a hacer alusión a términos como el corpus, que es el conjunto de textos, llevan a que en la actualidad todos los campos que sean abarcados por cualquier persona que maneje el estudio de las leyes va a hacer que tenga sólidas bases dentro del estudio del derecho romano, ya que el derecho romano abarca dentro de toda su dimensión el derecho público y el derecho privado. De ahí nace. Quinto Macio Cébola hace una alusión a estas instituciones jurídicas romanas dentro del acoplo que hace de cada uno de los regímenes. Dentro del libro 1 de nuestro Código Civil colombiano, que va desde el artículo 73 hasta el 672, vamos a ver todo lo relacionado con personas, que si se hace una comparación con el derecho romano y sus inicios, va a traer continuidad con el régimen de personas. En este vamos a ver todo lo que tiene relación y clasificación con patria potestad, emancipación, tutela, entre otros. En el libro 2 tiene que ver con las cosas, trae alusión al régimen de cosas. Esto pues nos da relevancia dentro del Código Civil colombiano a los bienes. Esto va enmarcado desde el artículo 673 hasta el 1007 de nuestro Código Civil colombiano. Ahí vienen pues ya detalladas cosas corporales, cosas incorporales, derecho real, dominio, propiedad, posesión. En el libro 3 de Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Torres y les vengo a exponer sobre el capítulo 5 de la importancia del derecho romano. La conservación del Gran Imperio y su terreno se debió a las instituciones jurídicas en el derecho romano. Las leyes fueron renovadas y se debieron adaptar a muchos cambios fundamentales de vista social, económica, jurídica, y así se crearon las instituciones jurídicas romanas. El primer régimen de las personas se da en la Edad Antigua, en el año 735, la fundación de Roma, hasta su último emperador, que fue Justiniano. En Roma, en el periodo posclásico del 505 después de Cristo, se da la vigencia del derecho romano, que atraviesa las fases Génesis, periodo arcaico, periodo posclásico, periodo clásico, periodo proclásico, y así era la vivencia y termina cuando entra la Edad Media y se da la caída del Imperio Occidente en 476 después de Cristo. También les vengo a exponer sobre el capítulo 8, que es la periodización del derecho romano. En el traspaso del derecho romano es el ordenamiento vigente de la disciplina de reconocimientos y estudios que actúa de modo en el progreso. Por eso hoy en día el derecho romano es una tradición jurídica que constituye una disciplina de estudio a través de la romanística. Existen elementos relevantes y realmente significativos de cada periodo político y jurídico. Para comprender el progreso evolutivo de esa historia romana, y para lograr entenderlo, hay 6 elementos de gran ayuda: la periodización de la historia de Roma, los criterios social, religioso, político, espacial, territorial, económico, jurídico, académico y didáctico. Por ejemplo, en el periodo político
se dan a diferentes formas de gobierno, como la monarquía, la república, el principado, entre otras. Los criterios permiten conocer la condición social y política de Roma en etapas que se conocen como el derecho público y privado. En los siglos 8 a.C. se da la monarquía y en el siglo I a.C. se da el imperio alto, principado tárdico en el dominado del imperio occidente y oriente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Helen Rosso. Yo el tema que vengo a tratar es sobre la definición del derecho romano, sus características y adicional a esto darles a entender a ustedes sobre el aporte que tuvo la filosofía ante el derecho. Inicialmente se define como derecho romano un ordenamiento jurídico que regía la sociedad en la antigua Roma. Todo esto fue desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída del imperio del siglo V después de Cristo. Adicional a esto, el derecho romano cuenta con 3 dimensiones: la sociológica, normológica y la axiológica e ideológica. La sociológica, que se basa en los hechos, la normológica, que se basa en las normas, y la axiológica, que hace referencia a los valores. El aporte en la filosofía en el derecho ha tenido un papel muy importante desde tiempos en la reflexión e indagación del fenómeno jurídico. Su misión ha sido la de enjuiciar y poner en cuestión a la naturaleza, legitimidad y los conceptos que aparecen en el mundo jurídico y que a menudo el operador del derecho lo da, pues por supuesto. Adicional a esto, las leyes que contiene son de suma importancia, ya que en la historia jurídica de la humanidad sirvieron para textos legales de múltiples civilizaciones o demás culturas a nivel general. El derecho romano se dividía en 2 tipos: el derecho privado y el derecho público. El derecho privado hace referencia a las leyes que las regulan las transacciones comerciales, y el derecho público se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos. En el derecho romano habían 3 formas de ciudadanía en base de su grado a su libertad, que se dividían en 3 partes: las personas libres, los colonos y los esclavos. Las personas libres hacían referente a aquellas que pues siempre lo fueron, a aquellos que habían ganado su libertad después de haber sido esclavos, los colonos que se hallaban en un estado intermedio entre la libertad o la esclavitud, y los esclavos pues que no eran personas dueños de sí mismos, sino que formaban parte de un matrimonio de otra persona. Bueno, el derecho romano creó un sistema jurídico ordenado y aportó conceptos esenciales en la legislación actual, tales como el jurista o jurisconsulto, la patria potestad, el magistrado y el senado. El derecho romano, a muy grandes rasgos, distinguía entre varias formas de comprender la ley, no solo, como se han dicho, entre el ius derecho y el fas voluntad divina, sino también entre el derecho público, que regula las acciones del Estado y vela por el bienestar general de los ciudadanos, y el derecho privado, que regula los acuerdos y transacciones entre todos, da cara a la idea de la justicia defendida por las instituciones. Y tenga un alcance de mayor plenitud. Por tales razones es indispensable tener una coordinada relación por medio de la conexidad y la complementariedad como una metodología expresa, como una metodología única, directa, aplicable a nuestra relación y conexidad a nuestra relación del derecho público y el derecho privado. En Colombia y en Roma, el derecho tiene 2 sentidos: el sentido objetivo, que se apoya del derecho público, y el sentido subjetivo, que se apoya del derecho privado. Este derecho objetivo, se desarrolla o nace en la Edad Media, donde se desglosa el subjetivo.
Del subjetivo podemos decir que es la facultad, la atribución y el poder de una persona que lo concede el derecho objetivo. O sea, se engendra el derecho objetivo para que esto se pueda realizar desde el subjetivo. Por ejemplo, el derecho a una vivienda, a nuestra propiedad, el derecho al voto, el derecho a un trabajo digno. Donde nuestro derecho subjetivo es una sola normatividad y el subjetivo contamos con muchas. Entonces, teniendo en cuenta el derecho público como estructura estatal y el derecho privado como instituciones jurídicas, en esto se genera una triada. Esa triada, ¿por qué está conformada? Está conformada y representada por los siguientes: el derecho público representado por la Constitución Política de 1991 y el derecho privado por el Código Civil de 1887 y el Código de Comercio Civil de 1971. Aquí podemos tener también podemos apreciar la conexidad y la complementariedad entre el derecho público y el derecho privado. Mi nombre es Snyder Sinisterra y en este presente video les hablaré de la conexidad y complementariedad con base al video y conocimientos transferidos por la profesora Patricia Salceo de Patarroyo. Siguiendo al maestro y doctor Miguel Ángel Ciuro, creador de la teoría jurídica del integrativismo tridimensionalista, de la teoría realista del mundo jurídico. Entonces, partiendo de esta gran estrategia jurídica que nos comparte el doctor Ciuro, los cuales son la relación entre el derecho privado y el derecho público. Esta distinción fue desarrollada por los romanos. La relación entre estas dos áreas o regiones sigue siendo permanente en la filosofía del derecho en su historia. Debido a esta relación se extiende una presión entre lo estatal y lo económico patrimonial. En la evolución del derecho público encontramos la estructura estatal que conforma elementos contributivos del Estado que vendrían siendo la población como alcance personal, el territorio como alcance espacial y por último el gobierno. El desarrollo del derecho privado viene de antemano del derecho público, o sea, se deriva. Por eso vamos teniendo la conexidad y el derecho privado nos permite un complemento. En este desarrollo del derecho privado están las instituciones jurídicas, las cuales están contempladas los regímenes de las personas, bienes o cosas, obligaciones, contratos y sucesiones. Continuando con la metodología, nace una renovación con visión interdisciplinaria del derecho público y el privado, entre los cuales surge conexidad y complementariedad. ¿Por qué? Porque cada uno contribuye para que el mundo jurídico pueda ser más íntegro y tenga un alcance de mayor plenitud. Por tales razones es indispensable tener una coordinada relación. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Angie Moncada, soy del grupo B, estudiante de Derecho de primer semestre. Ya me tocó el video número 7, los aportes de la filosofía al derecho. Ok, esto parte de dos partes importantes, válgame la redundancia, que vienen siendo Grecia y Roma. Ok, entonces se empieza con una teoría en la cual el espectro de Grecia
va avanzando a un momento histórico con lo que es el arte, la pedagogía y la filosofía. Ok, entonces, obviamente van dejando huellas con estas tres que acabo de mencionar anteriormente, que son el arte, la filosofía y la pedagogía. Y es algo muy importante porque gracias a esto es que se empiezan a desarrollar. Entonces, tienen una notable proyección porque a lo largo de su historia, a lo largo del periodo en el que lo fueron realizando, sí se notó, fue muy notable en varios pueblos, en especial en Grecia y en Roma. Se notó demasiada la parte jurídica, ¿verdad? Ok, entonces la parte jurídica se tomó demasiado y se tenían en cuenta dos simbiosis. La primera de estas simbiosis es la simbiosis iupositivismo, que fue en Grecia aproximadamente en el periodo arcaico. Esto viene siendo en Esparta en el siglo VIII, fue en el siglo VIII, después del año 800 antes de Cristo más o menos. Se decretaron las leyes de Licurgo y de forma oral. Es decir, en este entonces no hacían tratados como los hacen ahora de forma escrita, sino no. Todas las leyes que eran las leyes de Licurgo se hicieron de forma oral, o sea, hablándolas. Entonces, se estableció un estado comunal y otro estado militarista.